Presidente de la República, la primera firma de Alianza País, un paso importante. Vamos a conversar sobre esto y otras cosas. ¿Qué tanto ha costado revivir este juicio, Patricio? Muchas gracias, Anderson, por la invitación y por supuesto un verdadero gusto, y lo digo de verdad, compartir este cafecito mañanero con Marcia Arregui, una estupenda representante de su movimiento político, una mujer no solamente inteligente, sino respetada en todo el ámbito legislativo, tanto en la anterior legislatura como en la actual. Un gusto, Marcia, compartir contigo. No ha costado mucho, en el sentido, Anderson, de que las pruebas de la responsabilidad política del señor Glass son tan evidentes que no ha costado mayor esfuerzo el revivirlo, si cabe así decirlo, porque todos los días no hay programa noticioso de televisión, no hay noticiero de radio, ni tampoco artículos de prensa que en sus primeras 5 noticias revelen nuevos y nuevos datos con respecto a la corruptela que se dio. ¿Dónde, Anderson? Se dio en el Colegio Eugenio Espejo o en el Club Deportivo Aucas. No. La corruptela, como decimos los quiteños, la robadera, se dio en las áreas estratégicas, responsabilidad del señor Jorge Glass. Esto es lo que el abogado de Jorge Glass llama el linchamiento mediático contra su cliente. No, esto se llama cirugía mayor a la corrupción, dicho por el presidente Lenín Moreno. Nos dijo el 24 de mayo, Marcia, a todos los legisladores y al país entero, hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción. ¿Y usted le cree ahora parte del expediente de Odebrecht? Pone a Rivera como un hombre con complejo de multitrabajo.com, que conseguía los empleos para el viceministro de Minas, que conseguía los empleos para los asesores de Glass, que también iba y negociaba con las empresas interesadas en la fibra óptica, que iba y negociaba con las empresas interesadas en la fruta del norte. Así es. Quiero decir, Rivera vago no era, trabajaba. Ya que estamos tomando un cafecito mañanero muy rico, me permite una broma medio en serio. Cuando usted dijo .com, me acordé del rincondelvago.com. Eso también tiene que ser aclarado. Pero bueno, vamos al tema. El juicio político es muy natural en democracia. Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener 10 años sin juicios políticos, sin fiscalización. Y esa fiscalización lo que pretende es llegar a saber la verdad. Y lo segundo, que es clave en un país que intenta atraer inversión extranjera, activar la generación del empleo productivo, que no tengamos la vergüenza nacional, latinoamericana y mundial, de tener un vicepresidente preso. En el Uruguay el vicepresidente renunció, el vicepresidente uruguayo, por un tema de $4.500. Voy al hecho, no a la cifra. Aquí no puede ser que un vicepresidente que no tiene la menor credibilidad, más allá de que sí tiene responsabilidad política, tiene que rendir cuentas. Mire, no es posible pensar... Perdón un ratito, cortamos, pero pasó en internet. Un segundito. Como dices, cuando se presentó, hace 3 meses, cuando se presentó el segundo intento de juicio político contra Jorge Glass, ¿qué es diferente esta vez? La diferencia es que poco a poco y día a día se han ido presentando más pruebas. Yo creo que cuando uno está al frente de una institución, el responsable de todo, el cuello de botella de la institución es precisamente el que lo está dirigiendo. Entonces no podemos tampoco evadir responsabilidades. No puede decir que no sabía qué era lo que estaba sucediendo en tal o cual obra que estaban ejecutando la famosa compañía Odebrecht, que en el año 2007 o 2008 el expresidente de la República, Rafael Correa, había expulsado del país a la constructora Odebrecht, a la compañía Odebrecht, pero sorpresivamente regresa en el 2010. Regresa precisamente con nuevos contratos, cuando se lo había expulsado por contratos que habían incumplido. Entonces, poco a poco han ido saliendo a flote ciertas evidencias que ya son insostenibles. ¿Usted es una oveja negra dentro de Alianza País o ya podemos decir que hay un rebaño en marcha? Quiero decir, usted es una oveja solitaria que va sumándose. Pedimos disculpas, retomamos esta transmisión. Al parecer tenemos intermitencia. Vamos a investigar si esto proviene de un ático desde Bélgica. Nos acompañan Patricio Donoso del CAL, Marcia Arregui, Alianza País, asambleísta. Nadie en su sano juicio puede suponer que un ciudadano, un funcionario, que tiene un juicio penal, que está preso, no tenga responsabilidad de orden político.
pero es que es absurdo. Nadie puede suponer siquiera que Glass no tenga responsabilidad política. Cuando el expresidente Correa firmó el decreto número 15, el 4 de junio del 2013, encargándole no solamente el manejo, sino el control de las áreas estratégicas. Ese ya no es el debate, asambleísta. El debate ahora, el ala radical de Alianza País, representado y protagonizado por Marcela Aguiñagas y compañías, ha girado el debate hacia otro lado. Ya no es que Glass no tenga responsabilidades políticas. Ahora el debate que proponen es que no se le puede procesar un juicio político por asociación ilícita, sino por concusión, cohecho, peculado. Ahí no estoy de acuerdo, por una razón. En el CAL, yo soy parte del CAL, se va a juzgar la responsabilidad, o se va a examinar, más bien dicho, la responsabilidad política de Glass para incoar el juicio político, porque nosotros somos los jueces políticos. Pero tiene que ser por concusión, cohecho, peculado, alguno de los determinados en la Constitución. Anderson, nadie se asocia ilícitamente para matricular al huevo en el colegio. Nadie se asocia ilícitamente para tomarse un cafecito en Sweden Coffee. La gente se asocia ilícitamente para delinquir. Entonces, lo que vamos a averiguar... No estamos aquí asociados ilícitamente, ¿no? Exacto. Estamos asociados para conversar muy animadamente, pero si hay asociación ilícita, y de eso está acusado el señor Glass, ¿para qué se asoció ilícitamente? No se asoció ilícitamente para ir a ver el partido del Barcelona, se asoció ilícitamente para delinquir. Y queremos saber cuáles fueron los delitos que se cometieron, que se aproximarán casi con seguridad, o lo digo yo con seguridad, a temas relativos al enriquecimiento ilícito, al cohecho y al peculado. Y eso es lo que vamos a averiguar. Termino con esto. La única forma de llegar a saber esto es a través de un juicio. Asambleísta Marcia Regui, ¿por qué es tan prioritario reactivar el juicio político a Jorge Glass? Bueno, nosotros el artículo 129 de la Constitución nos faculta como legisladores, como fiscalizadores, iniciar un juicio político. Debido a que se ha pedido pues la renuncia del vicepresidente, él está apresado en este momento, prohibido de su libertad. Bueno, está de vacaciones en la cárcel, en realidad. Bueno, no están de vacaciones, debe ser muy duro estar dentro de cuatro paredes, pero en todo caso, dado a que él no ha cedido a la renuncia voluntaria por el bienestar de los ecuatorianos. Recuerde que el hecho de que nosotros estemos empantanados en este tema del juicio político, de la corrupción y de todo este tipo de cosas, eso ha generado una paralización de la inversión extranjera, del desarrollo económico. Nosotros no hemos aterrizado absolutamente en nada porque seguimos empantanados en esto, y eso no le conviene al país, eso no le conviene a los ecuatorianos. Entonces es por esto que yo decía, con la finalidad de que esto vaya y se encamine, apelando a la sensibilidad del señor vicepresidente aún, que renuncie para que se le dé, que él se pueda defender en la justicia ordinaria y que el Ecuador siga en marcha. Nosotros queremos Pero si ahora él no quiere renunciar, lo renuncia. Bueno, tendremos nosotros que hacer uso de las facultades que nos permite la Constitución, y de hecho, pues lo que queremos es que esto camine, que el país camine, que el país avance. Eso es lo que quieren los ecuatorianos. ¿Era usted cercana a Jorge Glass? Tenía una buena amistad, debe ser que ahora no debe quererme mucho, ¿no? Pero en todo caso, seguramente, pero en todo caso, yo soy una mujer muy, con una personalidad definida, digo lo que siento, soy una mujer muy justa y sobre todo me debo a los ecuatorianos, me debo a la gente que depositó la confianza en las urnas, y yo considero que nadie estaría de acuerdo pues que una persona que estuvo frente a una institución, que estuvo frente a sectores estratégicos, que desconozca de todo lo que ha sucedido a su alrededor. O sea, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo toman esto en su partido, asambleísta? Se lo pregunto porque vienen de una legislatura donde Alianza País se caracterizó por lo que llamamos desde fuera el pensamiento único. ¿Qué tan abiertos están ahora a tener debates? Bueno, a tener debates estamos, yo creo que está más, hay más dinámica en el debate. Ya no tenemos 100 asambleístas, recuerde, somos 74, los 74, cada quien piensa diferente. El hecho de que yo tenga mi posición, como la tienen otros compañeros, otras compañeras, tienen su posición de defender pues el tema de Jorge Glass,
pese a todo lo que a todas las informaciones que se han recabado, que han sido enviadas desde otros países, desde otras instancias, donde se... ¿Por qué cree que lo defienden? Bueno, quizás tengan mucho compromiso, mucho cariño por él, quizás tengan sus convicciones, yo las respeto muchísimo. Yo he dicho y tengo mucha cercanía con compañeras que defienden esto, con compañeras que hemos sido amigas de verdad. Pero ellas tienen su criterio, yo tengo el mío, yo respeto el de ellas y yo pido que se respete el mío. Yo digo lo que siento, o sea, no me siento traidora, siento una mujer que soy una mujer justa y que lo único que quiero es que esto se esclarezca y que si Jorge Glass en algún momento, él puede descargar todo este tipo de acusaciones, todo este tipo de pruebas que se han enviado de la misma empresa Odebrecht. Debe ir a juicio. El artículo 129 a nosotros nos permite y nos da la facultad, y yo creo que debe ir a juicio político. Asambleísta, se esgrime desde el día 1, desde diciembre, cuando Diego Salgado intentó fallidamente el primer juicio político, desde julio, cuando Roberto Gómez intentó fallidamente el segundo juicio político, hasta ahora que este conjunto de fuerzas intenta, esperemos que no fallidamente, un tercer juicio político. Se esgrime que no hay pruebas. ¿Qué pruebas van a presentar esta vez que no sean recortes de periódicos? No lo fueron. Hay muchos casos que son más que evidentes, entregados al mundo entero, al Ecuador incluido, por supuesto, por O Globo de Brasil, en cuanto a prensa. Recortes de periódicos. Y en cuanto a fiscalías, entregado por los norteamericanos y por la propia empresa Odebrecht. Porque las pruebas, Anderson, no solamente pueden ser escritas, son también pruebas testimoniales. Los testimonios sirven también pues, para probar algo, sino cómo puede un juez probar algo sin la participación de gente que, conociendo del tema, da su testimonio. Déjeme decirle algo más. Un sabio profesor mío decía que 2 errores no hacen un acierto. El primer error lo cometió el CAL y el oficialismo el 18 de julio, cuando impidió un proceso fiscalizatorio que en democracia debe ser normal. Y el segundo error lo cometieron cuando yo pedí que se reversara el 18 de agosto, que se reversara el archivo del juicio político. Vamos, si quieren ahora cometer un tercer error, les van a pasar factura. ¿Quiénes? La gente. Porque hay un clamor popular. Mire, el taxista... La oposición, y usted fue parte de la anterior legislatura, la oposición Sí. pasó 4 años diciendo no puedo porque no tengo los votos. Así es. Ya no son 30 gatos que eran en la anterior legislatura. ¿Cuándo van a tener los votos, asambleístas? Cuando gente de Alianza País decida, como veo que Marcia lo está haciendo, el activar un juicio político que debe ser normal. Es que establecer un juicio político no significa necesariamente la culpabilidad del funcionario. Para eso es el juicio, pues. Porque si es que el CAL debería decidir si es culpable o no el señor Glass, entonces el juez sería, entre comillas, el CAL. No es así, Anderson. Es el CAL el que debe permitir que vaya a la Corte Constitucional el tema, que luego vaya a la Comisión de Fiscalización y luego al plenario. Así se toma la decisión, porque los 137 legisladores somos jueces en el orden político. Aquí el error es considerar que ya se debe demostrar o no la culpabilidad. Para eso es el juicio político, si no, no hubiera juicio político. Tercero. Ya tienen la firma suficiente. Sí. ¿Qué están esperando? Que vengan 2 o 3 legisladores del exterior que también quieren firmar, estamos esperándolos, y también unas 3 legisladoras que están en este momento fuera de la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque no han habido plenos, pues, porque ha habido irregularidad en los plenos. Pero el país tiene que seguir esperando. Si ya tienen la firma. No, hoy jueves posiblemente lo íbamos a entregar hoy, pero resulta que no hay plenario y no sabemos si las 3 o 4 personas que nos han pedido que esperemos ya hayan firmado. No le puedo dar en este momento la respuesta. Lo que sí, no tiene fecha todavía. Máximo la próxima semana, pero máximo. ¿Por qué? Porque el país está empantanado, bien lo dice Marcia, está empantanado. El país está al jueguito de que qué pasa con Glass. Yo creo que por responsabilidad del señor Glass Espinel debe presentar su renuncia, más allá de que el juicio se dé, por una razón patriótica, pues el país está empantanado, no hay inversión extranjera, no hay credibilidad, seguimos dando las vueltas sobre un caso clamoroso de corrupción. Usted mencionó diciembre del año pasado eso. Yo estuve en contra de que nos digan por ahí que habían cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción. Es que eso es una
torpeza. Yo no soy abogado, pero es una torpeza, porque desde niño me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores, y que exista cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción, eso me parece encubrimiento. Y yo lo dije en diciembre del año pasado, y lo vuelvo a decir ahora. Y le dije al fiscal, cuando nos reunimos con el fiscal, la comisión multipartidista que está investigando este tema, le dije, yo no quiero ser parte de un esquema que tape en virtud de cláusulas de confidencialidad. Pero si la corrupción tiene que ser conocida, eso ¿sabe cómo se llama eso? Transparencia. Y la única forma de ser transparente es, ¿verdad de perogrullo? Transparentando las cosas, pero de verdad que todos digan lo que tengan que decir, sin que nadie nos diga, a esto no se puede. Todo se puede y se debe saber, y para ello hay que activar un juicio político. Y el juicio penal, pues eso... Pero para ello hay que presentar la firma. La vamos a presentar, tengo usted la seguridad. Es más, vamos a tener mucho más cantidad de firmas de las que se quieren. ¿No parece usted la asambleísta que se va en contra del pensamiento mayoritario o el pensamiento establecido en Alianza País y luego se cambia de camiseta y se pasa a los independientes que son de oposición? No, yo soy una mujer orgánica, siempre he sido una mujer orgánica, reitero. No considero ser la oveja negra de Alianza País. Simplemente yo soy una mujer frontal porque yo considero que hay 3 grupos dentro de Alianza País. ¿Cuáles son? El que está atrás del puntal esperando a ver qué es lo que pasa, el que está en contra y el que está de frente. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, yo tengo otro... ¿Cuál es mayoritario entre esos 3 grupos? Mayoritarios, yo creo que la defensa a los ecuatorianos, la defensa a la inversión, la defensa al desarrollo de este país, que eso es lo que nosotros queremos. No queremos empantanarnos en esto. Y quiero acotar algo más, Anderson, que la corrupción no solamente se la debe investigar a nivel de la vicepresidencia de la República. Hay más entidades donde se debe iniciar esas investigaciones para que todo esto se vaya aclarando. Esas investigaciones se han pedido con mucho ahínco desde el 14 de mayo del 2017. La oposición ha sido muy insistente en pedir, por ejemplo, fiscalizaciones al IES, fiscalizaciones en llamar a pedir versiones al exministro de Educación, Augusto Espinosa. Y no solamente de Augusto Espinosa. ¿Dónde han estado sus votos allí? No solamente hemos pedido al IES, no solamente hemos pedido a otras instituciones, también dentro de las instituciones a nivel de provincias, también hay que hacer investigaciones. Bueno, en su provincia hay un quilombo mayor. Bueno, usted lo conoce, ¿no? Usted lo conoce y sabe más o menos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Bueno, en el caso de nuestra viceprefecta, pues eso es un tema que tendrá que resolverlo ya a nivel de la justicia. Yo no puedo determinar si ella es culpable o no. Son la justicia, pero a los vices les está yendo mal en Ecuador. No, hay algunas destituciones de alcaldes, hay algunas cuestiones, pero yo creo que en las provincias pequeñas también se debe hacer investigaciones, porque no solamente estamos hablando a nivel jerárquico, sino a nivel de provincias, que se deben a niveles jerárquicos. ¿Usted cree que su partido ha permitido suficientemente la fiscalización en los últimos años? Bueno, a mí no me lo han permitido y sin embargo yo lo he hecho. Yo fui una de las únicas, creo que a nivel del país, que hizo una fiscalización de una directora provincial de salud, la cual fue apresada, que usted debe conocerlo porque entiendo, pues antes de venir a esta entrevista debe haberme investigado completamente, igual que a Patricio, ¿no? En este momento estoy tratando un tema del SRI, donde he tenido todo el apoyo de Leonardo Orlando, debo decirlo. He tenido todo el apoyo para poder sacar a este mal funcionario, a una persona extorsionadora, que estaba pues haciéndolo a nivel de toda la provincia de Los Ríos. Yo no le he pedido permiso a nadie para hacer este tipo de antes, yo creo que he sido la única a antes nivel del de pasar país. con Patricio Donoso, coincidencialmente, y esto lo decía al principio de la entrevista, es una mujer la que da el primer paso en el juicio político a Jorge Glass. Venimos de una legislatura donde a País se le catalogó por la cúpula que dirigía en ese momento, Marcela Guiñaga, Rosana Alvarado y Gabriela Rivadeneira, como las sumisas. ¿Qué sentía usted de un calificativo como eso y qué siente ahora que seguramente nadie se atreverá a llamarle sumisa? A mí nadie, al menos yo no me considero sumisa. Yo he sido una mujer
frontal y mire, yo soy una mujer que no me meto con nadie, pero no me dejo de nadie. O sea, soy una mujer que digo lo que siento, actúo de manera justa, reitero, actúo de manera justa, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que creo que está en beneficio de los ecuatorianos. Yo tengo bases aquí en Responder y las bases son las bases de mi provincia, la cual orgullosamente Montuvia, la provincia de Los Ríos. Hablábamos al inicio del programa y lo citaba usted con mucho acierto, Patricio, de no solamente es llevar los responsables a pagar por las cuentas, sino a pagar la cuenta y la factura. Ajá. ¿Cómo se recupera esta plata? Porque no es tan sencillo como parece. No solamente respondiendo sí a la consulta que hace Lenín Moreno, inherente a la muerte civil y a la devolución de la plata. ¿Cómo da vuelta la vida que ahora está haciendo campaña usted por una oferta de Lenín Nosotros Moreno? fuimos los primeros en la campaña pretérita de ofrecer al país una consulta popular sobre la reelección indefinida, que es monárquica, lo dijo Mujica, no nosotros, una reelección indefinida absurda y abusiva. Respondo de otra manera. Hace pocos días bajaba yo de un taxi y el taxista al reconocerme me dijo: oiga, asambleísta, qué bestia cómo han robado. ¡Qué bestia cómo han robado! Me lo dijo el taxista. Y luego yo le pedí que me explicase su opinión y me dijo: es que es insostenible esto. Todos los días escucho en la radio, de un taxista, ¿no? Escucho el tema de la refinería del Pacífico, que el señor Glass dijo el 24 de mayo, suelto de huesos, veo una refinería en el... ¿Refinería? Lo que hay es un terreno aplanado que costó $1.200 millones. Es una farsa decir que hay una refinería. La refinería de Esmeraldas, donde hay un sobreprecio de más de 1.000 millones, ahora han saltado todas estas corruptelas en los medios públicos. Yo fui de los pocos que lo dije en el año 2008, a principios del 2009, cuando pasaron 6 meses del 8 de julio del 2008, fecha en la cual incautaron los medios televisivos y otros medios. Yo recuerdo que un señor de apellido Bravo, que era gerente de la GD en aquel entonces, y el presidente Correa dijeron: en 6 meses estará en manos privadas. Pasaron 6 meses, el 8 de enero del 2009, yo le dije a la opinión pública, como decimos los quiteños: ¿quierde? ¿Qué pasó? Pues los medios públicos siguen estando en manos del gobierno, no digo del Estado, porque el gobierno aunque se manejaban como si fueran manos privadas. No sé, increíble. Yo recuerdo un partido de fútbol de la selección ecuatoriana, o del Barcelona me parece, o del campeonato ecuatoriano, que decía: Presidencia de la República informa el tiempo de juego. ¡Qué barbaridad! Eso es suficiente razón para haber dudado de la buena intención, del uso y abuso de los medios. Centrémonos en lo que le preguntaba, que me parece importantísimo: ¿cómo se recupera la plata? Además de votar sí en la consulta, ¿qué nos garantiza que se va a recuperar esta plata? No le garantiza a nadie, eso es un papel que le corresponde a la ley, pero yo, ya que yo soy el al que me han preguntado, yo haría lo siguiente: 1, los pisos, precios, y la investigación de dónde está la plata, en qué cuentas corrientes remitieron, o dónde está, en qué casa y en techo de qué casa está esa plata, para que recupere el Estado la plata robada. Y obviamente, más allá de temas de orden legal, la acción valiente de la Fiscalía, del Procurador, de la Justicia, de la Corte Nacional de Justicia, con respecto a recuperar lo robado, porque no hay derecho, y la gente así opina, no hay derecho que vaya preso tal señor, o que se haya largado del país tal otro. Salga en 3 años y disfrute la plata. Ah, exactamente. Entonces la plata tiene que ser devuelta, pues, devuelta con verdadera acción cívica, y que la justicia no se haga la tonta, sino que recupere esa plata. Mire, hace poco salió un señor del país y a nadie pregunta por él. Un ex prefecto provincial, un ex ministro de Estado, un ex director del IES, Ramiro González, salió. ¿Dónde está? ¿Qué nos dice la justicia con respecto a eso? Que se aclaren las cosas, que haya transparencia, que nos dejen de hablar de cosas que no tienen sentido, que no nos distraigan, en otras palabras, y se pueda recuperar lo robado, porque, y termino con esto, la situación de la corruptela en este país es insostenible. Asambleísta Regui, usted es una militante con mucha experiencia en Alianza País. Quiero decir que no es la primera vez que está al frente de la lista 35. ¿Qué siente cuando ve tantos casos de corrupción que han pertenecido a un gobierno del cual usted no fue parte, porque usted es asambleísta, pero era su partido? Bueno, me da muchísima pena en realidad, pero yo no puedo juzgar, por ejemplo, al vicepresidente que ahora está apresado,
Esperemos pues que la justicia No, pero demuestre... el vicepresidente no es el único caso de corrupción. O sea, Bueno, tienen maquillaje de cifras del balance económico, tienen 2.000 millones que se han perdido en el IES, tienen 8 ministros del régimen de Rafael Correa que están fugados, presos o investigados. Me da muchísima pena y me da una vergüenza ajena ante todos los ecuatorianos. Porque yo considero, si ellos confiaron en nosotros, no debimos haberles fallado. ¿Usted cree que Ecuador le fallaron? necesita, considero que sí. Ecuador necesita muchísimo. Nosotros debemos aterrizar, veníamos hablando desde hace muchos años, yo soy agricultora, desde hace muchos años querernos enfocar luego de que ya no tenemos petróleo, enfocarnos en el tema de la agroproducción. Pero nada de eso se dio, nada de eso se pudo. También en el turismo, habíamos apuntado al turismo, recuerde que hay países como República Dominicana, como Curazao, que son países que dependen del Exportan turismo. servicios turísticos, por así decirlo. Exactamente. Y no han necesitado del petróleo para poder subsistir, para poder mantener y para tener esa credibilidad de la inversión extranjera. Entonces, ¿Cree usted, volviendo siempre al tema, cree usted que Rafael Correa regrese al país? bueno, esa es decisión de él. No sé cuál sea su opinión. Cuál sea el recibimiento que tenga de parte de los ecuatorianos también. Tendría que hacer él un análisis para regresar al país. Está en su derecho, él es ecuatoriano, puede regresar cuando él ¿Cree usted desee. que debería permitírsele la reelección indefinida? Bueno, nosotros en el 2015 ya nos pronunciamos sobre ese tema en las enmiendas constitucionales. Ahora le toca al país pronunciarse. Hay una consulta ¿Usted mantiene popular. su postura? Yo mantengo mi postura. El país es el soberano. Yo siempre he sido muy democrática y creo que es el país el que tiene que manifestarse ahora. El país es el soberano y el país es el que tiene que decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De repente hay un buen funcionario y puede seguir en la reelección. De repente hay malos funcionarios y no quieren que siga en la reelección. Entonces, el mismo pueblo nos va a dar la razón o no nos va a dar la razón en esta pregunta. ¿Y usted que hace tanta campaña por eliminar la reelección indefinida, no ha pensado que se le termina el periodo en 4 años y no se puede volver a postular, Patricio? Esa es la realidad democrática que debemos vivir. Yo soy de aquellos que piensan en alternancia. Yo fui jefe de bloque hasta el 14 de mayo. Correcto. Y pedí no continuar siéndolo porque creo en la alternancia. Yo fui presidente de Creo de Pichincha hasta hace 2 meses. Pedí y ya no me presenté de candidato a la presidencia de Creo de Pichincha porque creo en la alternancia. Yo soy de aquellos que creo que deben darse paso siempre a otros actores, porque la política no debe ser absorbida por unos cuantos nada más. Yo no estuve de acuerdo con la reelección indefinida y fui parte de la comisión de enmiendas representando a la oposición, y fueron unas enmiendas que se les hicieron inconstitucionalmente porque no se les consultó al pueblo. Me explico, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, y no es cierto que Montecristi aprobó la Constitución. No, Montecristi preparó el texto, quien aprobó es el pueblo, el 28 de septiembre del 2008, y si el pueblo fue el que se pronunció por la no reelección indefinida que constaba en la Constitución, la única forma de cambiar esto era volviéndole a preguntar al pueblo. No se lo hizo, y no solamente que se aprovechó esas enmiendas para declarar a la comunicación como un servicio público, sí. Absurdo, el tema de la Contraloría, por lo tanto esas enmiendas en su momento tendrán que ser revisadas porque fueron inconstitucionalmente hechas. ¿Cree usted que las acciones que está tomando el gobierno de Lenín Moreno son suficientes para empezar a sacar al país del hueco, no solamente del ámbito económico, también del político? Falta un verdadero programa económico, falta la eliminación de algunos impuestos que son absurdos y restan la posibilidad de inversión nacional y extranjera en el Ecuador, que es la que genera el empleo productivo. Hay que eliminar el absurdo impuesto a la salida de divisas. Su camisa, Anderson, si es que es extranjera, costó un 5% más, pero si es nacional también, porque es fabricada con algodón importado de Rusia y otros países de un 92%. El tomate que se sirvió ayer usted en la cena costó casi un 5% más porque para producirlo tuvimos que los agricultores importar muchos insumos. Por tanto, hay que eliminar ese torpe impuesto a la salida de divisas, que en la práctica es un impuesto a la entrada de divisas, porque todo lo que entra tiene que salir.
Tiene que eliminarse el absurdo del anticipo del impuesto a la renta, Más allá que hace de lo que muchas económico. empresas paguen impuesto a la renta sin haber tenido. Más allá de lo económico, lo político lo deja satisfecho en los primeros meses de Lenín Moreno. La parte inicial de consultarle al pueblo y haberlo dicho el propio presidente, el propio 24 de mayo pasado, ya fue bueno. Dicen que Lenín Moreno va a empezar a buscar partido, no tiene cupo en Creo. No ha pedido afiliación. Asambleísta, Ay, estamos ay, en la recta final con sí. esto. Me haces reír y para No. voy a pedir otro cafecito porque el chiste me pareció bueno. Otro cafecito, no hay problema. ¿Te quiere un cafecito, Marcia? No. Lenín Moreno no solamente se está jugando la estabilidad del país, no solamente se está jugando una base política que no le pertenecía cuando llegó al poder, también se está jugando un partido que es el principal partido de la democracia ecuatoriana, que es Alianza País, del cual él es presidente, pero está visto que él no controla absolutamente. ¿Quién va a ganar la carrera por quedarse con el control del partido? La base política la tiene Lenín Moreno. ¿Usted cree que la base política respalda al nuevo presidente? Sí, yo considero que sí, él fue elegido democráticamente, además tiene pues un porcentaje de aceptación sumamente alto. Ha dialogado con todos los sectores en momentos que nosotros hemos creído que él ha fallado o que ha tenido que rectificar en ciertas cosas. Lenín ha sido muy abierto. Lenín es una persona con la cual uno puede conversar y uno puede sugerir. ¿No le preocupa a usted que parte de su movimiento hable ya de ir a las calles, hable de marchas contra Lenín Moreno, que el vicepresidente del partido, Ricardo Patiño, esté tan abiertamente en contra del presidente del movimiento, que la secretaria del partido esté abiertamente en contra del presidente del movimiento? Sería contraproducente porque se estarían yendo en contra de los principios básicos que tuvieron ellos en determinado momento cuando nosotros estuvimos en la anterior administración, y esto era pecado. La disciplina partidaria. Esto era prohibido, salir a las calles a manifestar, a irse en contra del gobierno. Entonces, yo considero que el país no necesita paralizaciones, el país necesita aportes Y avances. Exactamente. Entonces yo no creo que se vayan en contra, eso sería irse en contra de sus propios principios. Cuando el mismo Alianza País vaya y salga a las calles en contra del gobierno que es de Alianza País. O sea, en eso no estoy de ¿Y acuerdo. quiénes van a salir? Respeto Los muchísimo. del picnic. Sí, van a seguir en el movimiento las voces tan abiertamente contrarias al presidente del movimiento. Se lo pregunto porque acaba de citar usted el periodo pasado, donde por mucho menos pues había una comisión disciplinaria y para la casa, a quejarse a la casa. ¿Qué va a pasar ahora con esta gente que tiene un pensamiento ya no solamente diferente, sino totalmente contrario al interior del propio movimiento? Tenemos un secretario de la política que es un hombre muy conciliador, es un hombre muy inteligente. Miguel Carvajal. Miguel Carvajal es un hombre que yo considero que él sabe llevar las cosas y va a poder llevarlas de tal manera que no va a haber necesidad, yo creo, de que salgan y que se incentive salir a las calles. ¿A qué? A seguir paralizando el país, a seguir caotizando el país. Yo no considero, si nosotros queremos nuestro país, dejemos que avance, dejemos que corra, dejemos que se sigan investigando las cuestiones de corrupción, dejemos que esto se siga aclarando, para que los ecuatorianos se sientan tranquilos, para que los ecuatorianos no piensen en salir de su país, para que los ecuatorianos inviertan en su país, para que los ecuatorianos tengan confianza y que para que los extranjeros también vengan e inviertan, y eso nos va a ayudar a un desarrollo económico de nuestro querido Ecuador. Mensaje final para ambos. Me gustaría explicarle, esto es una regla de oro del programa, siempre tratar de explicarle algo a la gente. Quiero que la gente entienda cuál es la importancia de resolver los casos de corrupción y de aplicar el control político en la Asamblea Nacional. A la Cámara Asambleísta Donoso. Si no hacemos una cirugía mayor a la corrupción, le estamos diciendo al mundo entero, no somos un país creíble. La única forma de serlo es transparentar todo en el país, particularmente aquellos actos de corrupción que tanto daño nos hacen. Somos la vergüenza latinoamericana al tener un vicepresidente preso y supuestamente de vacaciones. Transparentemos el accionar político, captemos inversión extranjera y nacional, generemos fuentes de trabajo y empleo, hagamos las cosas con seriedad y no dejemos que la irresponsabilidad de una sola persona, en este caso el señor Glass, que no renuncia, nos haga daño a todos los ecuatorianos, no solamente a los partidos políticos y a
partido político del oficialismo. A todos nos hace daño el tener un vicepresidente preso, reclamando vacaciones y diciendo que hay linchamiento mediático. Y ganando sueldo. Así es. Y todos sabemos que debemos ser serios en la política. Asambleísta Regui, su turno, un mensaje final. Bueno, que el país debe aterrizar. Tenemos al presidente Lenín Moreno, que tiene todas las buenas intenciones de continuar y cumplir, sobre todo, con las metas propuestas dentro de la campaña política. Además de eso, pues, continuar abriendo y destapando esta olla de grillos que le hará muy bien al país, y sobre todo, pues, enfocarnos en lo que nos va a ayudar muchísimo al desarrollo económico, que es la agricultura. Sobre todo la agricultura. Podemos también hablar muchísimo del turismo, como lo decía anteriormente, y seguir trabajando para recuperar esa credibilidad de los ecuatorianos y de los extranjeros. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Yo soy Anderson Boscan. Esto ha sido la 9ª edición de News and Coffee desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Los invito a quedarse con la cobertura de laposta.es. Esto ha sido Jorge Glass. A la reja se reactiva el juicio político con el vicepresidente. Mañana nos vemos aquí mismo con otros invitados, otro tema, lastimosamente mismo entrevistador. Muchas gracias. Muchas gracias.